Porque ciertas canciones te hacen sentir de una manera particular. ¿Por qué nos sentimos atraídos por ciertos estilos musicales? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más? Te contaré todo esto. Además, vamos a ver cómo es que la música no solo nos hace sentir, sino que también puede influir en nuestra salud mental y cognitiva, desde cómo algunas piezas clásicas mejoran la calidad del sueño, hasta el debate sobre si Mozart realmente hace que seamos más inteligentes. Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. El fascinante proceso cerebral detrás de la música. Las evidencias científicas nos han revelado cómo la música no solo nos mueve emocionalmente, sino que también desencadena una serie de procesos cerebrales sorprendentes que influyen en nuestras habilidades cognitivas y sociales. Cuando nos sumergimos en una melodía, nuestro cerebro comienza un complejo análisis. Se desencadenan procesos que dividen la tarea. El sistema de procesamiento del lenguaje se encarga de la letra, mientras que el componente musical se divide en dos subsistemas clave. Por un lado, la organización temporal se centra en el ritmo y el compás, mientras que la organización del tono desglosa el contorno y los intervalos, permitiéndonos codificar el tono. Pero claro, la música no solo despierta nuestras habilidades vocales, también tiene un impacto significativo en el lenguaje, la psicomotricidad y nuestras habilidades sociales. Actúa como una herramienta poderosa para la estimulación y el desarrollo en estas áreas. Estudios han demostrado que la exposición a la música, ya sea escuchándola o interpretándola, puede fortalecer conexiones neuronales, mejorando nuestra capacidad de procesamiento y memoria. Además, esta interacción con la música puede tener efectos positivos en la salud mental, reduciendo el estrés y promoviendo un estado de bienestar emocional. Por tanto, ya sabemos que la música no es solo una experiencia auditiva, es un estimulante para nuestros cerebros y emociones. Por esto, cuando te sumerges en tu canción favorita, recuerda que estás desencadenando un ballet increíble en tu cerebro. ¿Sabías que todo esto va mucho más lejos? Y es que la música no solo busca agradar, también evoca profundamente en los sentimientos del oyente. Es cuando te sumerges en una pieza musical. No es casualidad que de repente vengan a ti en la melodía y el ritmo. A su vez, esto genera una energía única, una lógica sensible y coherente que va a resonar en tu mente y tu alma. Es por esto que muchas melodías se quedan más que otras en tu mente. El cerebro, con sus complejas estructuras y procesos, es el epicentro de esta experiencia musical. La percepción de la música está íntimamente ligada al desarrollo de áreas cerebrales, las cuales se encargan de procesar cada elemento temporal, melódico, de memoria y respuesta emocional que la música despierta en nosotros. Además, también esas habilidades musicales que tenemos influencian en cómo interpretamos y sentimos cada pieza musical. Es por esto que las personas que son más sensitivas suelen desarrollar un amor más profundo por la música. La música se abarca desde la euforia hasta la melancolía, desde la excitación hasta la calma. Esta capacidad para resonar con cada fibra de nuestra existencia humana la convierte en algo más que una mera sucesión de sonidos. Por tanto, imagina que la música es un puente entre el arte, la emoción y la mente humana.
En nuestro mundo cerebral, cada hemisferio cerebral tiene su papel crucial en el reconocimiento y procesamiento de la música. El hemisferio izquierdo, conocido por su dominio en el lenguaje y la lógica, desempeña un papel fundamental en la comprensión musical. Aquí es donde puedes encontrar el lenguaje musical, el análisis de ideas, el ritmo y el reconocimiento de melodías. Por otro lado, el hemisferio derecho también es donde se encuentra la percepción espacial y musical. O sea, esto nos permite la interpretación no verbal de las melodías, identificando el tono, el timbre, la intensidad y la duración de los sonidos musicales, dependiendo del tipo de estímulo musical al que estés expuesto. Es como este proceso te trae recuerdos, imágenes, asocia ciertas palabras de la canción a ciertos sucesos que te han sucedido a ti. Por eso lo combinas con las emociones. Es por esto que muchas veces terminamos cansándonos de una canción o nos sincronizamos con esta, porque nos trae un sentido emocional que estamos pasando. El poder transformador de las letras en la música. Sigamos hablando de las emociones. Ya sabemos que tienen un rol fundamental en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. En el caso de la música, las emociones positivas tienden a acercarnos, a motivarnos a explorar, compartir y conectarnos con los demás. Por otro lado, las emociones negativas nos instan a retraernos, a buscar la introspección y muchas veces a huir. Las letras de las canciones son una ventana a este mundo emocional. Las melodías que transmiten emociones tensas o de negatividad tienen un impacto poderoso. ¿Qué ambiente generan estas letras en la música? Sin duda, pueden evocar sensaciones de negatividad, provocar una reacción similar en el oyente. Hay una tendencia común. Muchas personas buscan música que refleje su estado emocional en un momento determinado. Es como la ley de los signos en matemáticas. Más por más da más, menos por menos da más. Muchas personas suelen decir, escucho música triste, porque si estoy triste me pondré feliz. Pero es importante reflexionar sobre este comportamiento. ¿Realmente te hace más fuerte o solo estás tratando de evitar tus emociones? La música y sus letras se han convertido en una herramienta poderosa para manejar y superar emociones adversas, o todo lo contrario, conectando con las personas de maneras profundas y significativas. Jean-Jacques Rousseau alguna vez expresó que la música te indica lo que la letra quiere decir. Entonces, ¿por qué las canciones que expresan emociones conflictivas son bien recibidas? ¿Es acaso una contradicción? La relación entre la música y la letra es una sinfonía compleja y fascinante que se manifiesta en el arte del melodrama. Algunas letras expresan sentimientos intensos y confusos, como cuando se escuchan frases similares a "sin ti no soy nada" o "cuando no estás, mi vida no tiene sentido". Estas letras, cargadas de melodrama, buscan conectar la historia de la canción con el espectador, envolviéndolo en emociones profundas y a menudo contradictorias. El melodrama es justo exagerar los sentimientos humanos, bombardeando nuestros propios egos. Por esto, a veces las letras resuenan fuertemente, por eso es que te identificas con distintos tonos y letras. A veces incluso de manera inconsciente, quedando atrapado en ciertas singularidades del melodrama.
Las canciones a menudo exploran temas de amor y desamor. Hablemos de más ejemplos. Representando sutilmente la tragedia por la que todos hemos transitado en algún momento. Por ejemplo, no quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Refleja la angustia de un protagonista desilusionado, sintiendo que el amor nunca será igual, anticipando una tragedia recurrente. Otras letras como no pierdas tiempo haciendo casting para encontrar a quien me reemplace, revelan a una persona en proceso de superación, atravesando un momento donde siente que su vida gira en torno a sí mismo, demostrando la dominancia del ego. Claro, estas solo son interpretaciones subjetivas. Estas historias que las canciones nos cuentan, donde el hombre abandona a la mujer, ella sufre y se fortalece, para luego ya ser infiel o buscar olvidar bebiendo, reflejan el vacío emocional y la soledad en su máximo esplendor. Es la catarsis de las melodías. Refleja las luchas y conflictos internos que todos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. ¿Ahora entiendes por qué te reflejas con ciertas canciones? Claro, también existen letras que nos ofrecen consuelo, nos inspiran o nos recuerdan que hay luz al final del túnel. Frases como todo estará bien, lograrás alcanzar tus sueños, o amarte a ti mismo es más difícil que amar a alguien más. Son ejemplos de cómo las letras positivas pueden ser un faro de esperanza en momentos difíciles. Actualmente, estas letras se están haciendo más visibles. Ahora sabemos cómo la música y la letra se entrelazan como actores en un escenario emocional. Si prestas atención, te darás cuenta de que los diferentes estilos musicales también transmiten distintas emociones. Algunas melodías disminuyendo su ritmo, otras acelerándolo, mientras que algunas son más enérgicas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Todo está intrínsecamente ligado a lo que la música busca comunicar. ¿Qué es lo que escuchas normalmente? Esto no define quién eres, pero sí refleja la actitud que adoptas frente a diversas situaciones o tu predisposición para ver el mundo de una u otra manera. La música clásica y el cerebro. En el ámbito de la ciencia y la salud, la música ha abierto un vasto campo de intervención. Ha surgido como una herramienta valiosa, especialmente en condiciones médicas, trastornos del lenguaje, afasia y estrés, entre otras. Los avances muestran que la música no solo tiene el poder de tocar nuestros corazones, también de sanar y fortalecer nuestras mentes. Ahora bien, centrémonos en la música clásica. Es importante mencionar que la música clásica ha sido científicamente comprobada como una fuente de bienestar. No se trata solo de los ritmos y las letras, sino del impacto profundo en nuestra mente y nuestro cuerpo, brindándonos momentos de calma, inspiración y armonía. Una investigación profunda se embarcó en el estudio de cómo esta forma musical específica impacta el funcionamiento cerebral, tanto de intérpretes como de oyentes. El estudio, llevado a cabo con un diseño comparativo correlacional, involucró a 120 personas, distribuidas en 3 grupos: intérpretes, oyentes y controles, aunque los controles van más por el exterior.
Sorprendentemente, los hallazgos revelaron contrastes intrigantes. Los intérpretes mostraron déficit en fluidez verbal semática y en la planificación, pero exhibieron un rendimiento superior en tareas de memoria visual, atención y velocidad de procesamiento de información. En cambio, los oyentes presentaron un compromiso mayor en la comprensión de la información y una mejor memoria verbal, además de una organización ejecutiva y fluidez fonológica superiores. Esto indica que la influencia de la música sinfónica en los procesos neurocognitivos varía según la exposición individual. Interpretar un instrumento musical puede mejorar ciertas funciones cerebrales, mientras que simplemente escuchar la música puede favorecer otras áreas cognitivas. Sin embargo, independientemente de estas diferencias, se ha establecido una ventaja evidente en los resultados de la función cerebral para aquellos expuestos a música orquestal, ya sea como parte de la orquesta o como oyentes apasionados de la melodía. El llamado efecto Mozart ha generado numerosas dudas en torno a por qué una estimulación musical conduce a una mejora de habilidades temporoespaciales secundarias. Esta incógnita ha impulsado un constante cuestionamiento sobre el rol de la música, no solo en el desarrollo de habilidades cognitivas, sino también en otros espacios emocionales, sociales y académicos de millones de niños y adultos. Los estudios han evidenciado cambios cerebrales tras el entrenamiento musical, mostrando efectos transitorios en personas no músicos y persistentes en aquellos que sí lo son. Estos son cambios que se correlacionan con mejoras en ciertas habilidades. Pero claro, en relación con la inteligencia, aún no se encuentra evidencia sólida de que la música pueda mejorarla, salvo en algún beneficio en habilidades visoespaciales. En última instancia, el papel exacto de la música como un catalizador para el desarrollo humano sigue siendo un área de estudio muy compleja y en evolución. Si bien se ha demostrado que la música puede influir en la cognición, aún quedan interrogantes sobre su efectividad para mejorar inteligencia y otras tantas capacidades emocionales y sociales. En resumen, ya sabemos que la música tiene un impacto significativo en la mente y el cuerpo, desde las letras hasta el estilo de música que escuchemos, manifestándose en cambios cerebrales y mejorando ciertas habilidades cognitivas. Claro que sus efectos precisos y su capacidad para transformar la inteligencia o influir en otras áreas requiere más investigación y análisis detallado. Esto es solo el principio. Cuéntame tú, ¿qué música te gusta escuchar cuando te sientes triste? Gracias por haber visto este video. Si te ha parecido útil, recuerda que en descripción tienes todas las fuentes bibliográficas para una mayor profundización en este tema. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido largo como este. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.